es 0. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar de la ley de conservación de la materia y de la energía, que está relacionada con esta ecuación de la energía de Albert Einstein, ¿no? En donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En esta ecuación, lo único que no es una constante serían la energía y la masa, porque la velocidad de la luz, que tiene estos valores, ya sea en metros por segundo o en centímetros por segundo, esto es una constante. Siempre va a ser la misma por todos lados, ¿sí? En cualquier lado del universo va a ser la misma. Entonces, normalmente te van a pedir asociar o determinar la energía o determinar la masa, pero nunca el valor de C, porque el valor de C es una constante, siempre va a ser el mismo, ¿ya? Ahora, algunos se preguntarán, ¿cuándo yo uso el valor de C en metros por segundo y cuándo utilizo el valor de C en centímetros por segundo? Esto es en diferentes conversiones a las distintas unidades. Pero para facilitarte de alguna manera las cosas, te podría aconsejar de que si vas a trabajar con joules, mejor usa metros por segundo. Y si te vas a trabajar con ergios, que sería otra unidad que no es del sistema internacional, trabajes con centímetros por segundo, ¿ya? Entonces, si yo trabajo con ergio, por ejemplo, en un problema me dan, en vez de joules, me dan ergios como unidad de energía, yo prefiero trabajar con la velocidad de la luz en centímetros por segundo. Y si me dan joules, entonces prefiero trabajar con el valor de velocidad de la luz en metros por segundo, ¿ya? Entonces eso es mucho más sencillo, ¿ya? La masa, ustedes sabrán pues que en joules, si yo trabajo con joules, la masa tiene que aparecer en kilogramos, mientras que para ergios la masa va a aparecer en gramos, ¿ya? La masa va a aparecer en gramos para ergios, ¿ya? Ergios es algo así como el hermanito menor que no es del sistema internacional, pero es una expresión más pequeña del joules, ¿ya? A ver, la propiedad de un elemento duro, la dureza. De eso dependerá. La dureza es un término más mineralógico que otro. Si tú hablas de la dureza así a secas, como nosotros hablamos en la vida cotidiana, pues eso se llama tenacidad, no se llama dureza. ¿Qué tanto un objeto, qué tanto peso resiste un objeto? Eso se llama tenacidad. En el término mineralógico se llama dureza, algo que un mineral puede rayar o infligir una ruptura en el estado cristalino de otro, ¿no? Bien, pasemos al ejercicio 1 entonces. A ver, me pide las alternativas correctas o la alternativa correcta. A ver, uno dice, la masa es una medida de la cantidad de materia que un cuerpo posee. Sí, pues eso es cierto. Peso de un cuerpo no varía con la gravedad. Esto es falso, porque el peso de un cuerpo sí varía con la gravedad. 3, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Entonces tendríamos como ciertas la 1 y la 3. La alternativa debería ser la C, ¿no? La letra C. Vamos a ver acá. La 1 habíamos dicho que es correcto porque la masa mide la cantidad de materia de un cuerpo. Por aquí una señorita me hizo una acotación y me dijo, profesor, la cantidad de materia de un cuerpo no es mol. No, es cantidad de sustancia, es mol, no de materia. Cantidad de materia es masa. Cantidad de sustancia es mol, ¿no? Ojo. Perdón, el 2, incorrecto, ¿no? Porque el peso, pues sí varía con la gravedad. Además, el peso es una magnitud vectorial, tiene un sentido, una dirección. En cambio, la masa, no, la masa es escalar, no tiene dirección para ningún lado. Y no dependerá entonces de la aceleración de la gravedad. Y la última también es correcta, ¿no? La energía se va a definir como la capacidad para realizar algún trabajo sobre o de transferir calor sobre un cuerpo, ¿no? Bien, la número 2 me pide la alternativa correcta acerca de la clasificación de las sustancias y las mezclas. Me dice, el titanio encontrado en la prótesis es una sustancia compuesta. No, porque si solamente la prótesis está hecha de titanio,
solamente entonces hay átomos de titanio. Por lo tanto, no puede ser una sustancia compuesta. La sustancia compuesta tiene, o tendría que tener en este caso, otro elemento diferente a titanio. Pero como aquí me está diciendo que la prótesis tiene solamente titanio, entonces esto sería una sustancia elemental, no compuesta, ¿no? Entonces esto está mal, falso. La B, a ver, el grafito de la máscara de Batman es una mezcla homogénea. El grafito no es una mezcla homogénea, el grafito es una sustancia elemental. ¿Ya? Entonces la B es falso. La C, el agua llamada líquido elemento es una sustancia elemental. No, no por decir líquido elemento es una sustancia elemental. El agua es una sustancia compuesta. ¿Ya? La D entonces sería la respuesta, ¿no? El humo generado por los autos es una mezcla heterogénea, por supuesto, ¿no? El humo, que es en este caso un gas que contiene dentro partículas muy pequeñitas en estado sólido, ¿sí? Entonces eso es lo que mancha, por ejemplo, el rostro cuando estamos cerca a una avenida de alto tránsito, ¿no? Entonces esa sería la correcta, ¿no? Bien, acá está la explicación de cada uno, ¿sí? El titanio pues es una sustancia elemental, el grafito es lo mismo. El agua, pues, es una sustancia compuesta. Y la última, pues, que era la que estamos buscando, bueno, acá en este caso sería la D aquí, es la correcta, ¿no? El humo, pues, tiene dos fases, ¿no? La gaseosa y la parte sólida, ¿sí? Pues entra dentro de la clasificación de estados coloidales, ¿no? Los coloides y las suspensiones son sistemas heterogéneos, así que eso es indudable. D entonces, ¿ya? La número 3, a ver, acerca de la separación de mezclas, ¿no? Los métodos de separación de mezclas son procedimientos físicos, dice que permite separar componentes de una mezcla. Al respecto, determine el verdadero o falso. A ver, mezcla de arroz con harina, ¿se pueden separar usando un tamiz? Un tamiz es algo así como un cernidor. Entonces, el tamaño de la partícula del arroz es diferente al de la harina. La harina es mucho más pequeña sus partículas. Entonces, eso, sencillo, ¿no? Haría que sí pueda yo separarlo a través de un tamiz. ¿Ya? Esto es verdad. La dos, las virutas de hierro se pueden separar de la arena por imantación, por supuesto, ¿no? La propiedad que tiene el hierro es una propiedad magnética y se puede acercar a un imán, lo que no tiene los silicatos que están presentes en la arena. Entonces, como la arena tiene estos silicatos que no se acercan al imán, yo puedo separar las virutas de hierro de la arena, ¿no? Correcto. 3, la grasa y el agua son no miscibles. Al decir no miscibles, que no se disuelven una en otra. En otras palabras, formaría dos fases. Esto se puede separar por decantación. Correcto, ¿no? Con una pera de decantación, pues puedo separar la parte acuosa de la parte orgánica, que sería la grasa. ¿Sí? Entonces todo es cierto. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la letra A. ¿No? La letra A. ¿Bien? Bien. Tenemos aquí las respuestas, ¿no? Y esta sería la clave para esta pregunta, ¿ya? ¿Listo? Ejercicio 4. Habla acerca del etanol. Dice que es un líquido que hierve a 78 grados, se funde a menos 114 grados en agua e inflamable. Al entrar en contacto con sodio, forma etóxido de sodio. Además, por oxidación puede formar aldehídos. Al respecto, indica el número de propiedades físicas y químicas mencionadas respectivamente. A ver, ¿cuáles serían físicas? Vamos a marcarlos con un color específico. A ver, físicas, vamos a decir que es de color naranja. La voy a encerrar de color naranja, ¿ya? De color naranja. Entonces, dice, el etanol es un líquido. Ah, entonces líquido debe ser, ¿no? Líquido es una propiedad física, es un estado de este etanol, ¿sí? El otro dice, hierve a 78 grados. Ah, el punto de ebullición del etanol es una propiedad física.
¿sí? Porque el hecho de tomarle punto de ebullición, pues no cambia su estructura en nada, ¿no? Sigue siendo etanol. Lo que pasa es que pasó a estado gaseoso, estado de vapor en este caso. Funde a menos 114 grados centígrados. Entonces el punto de fusión es de menos 114. Esto también es una propiedad física. ¿Sí? Entonces ya voy tres. Que sean líquido, que hierve a 78, que funde a menos 114. Y otra es que es soluble en agua, por supuesto. Esa es una propiedad física también, soluble en agua. ¿Sí? Siguiente dice, inflamable. No, la inflamabilidad no es una propiedad física. Esto es química, porque eso tengo que hacerlo reaccionar con el oxígeno para ver si es inflamable o no. Luego dice, al entrar en contacto con sodio, forma etóxido de sodio. La formación o la reacción de sodio con el etanol, esa es una propiedad química, es una reacción. Y por último, dice acá, la oxidación puede formar aldehídos. La oxidación también es una propiedad química, ¿no? Entonces estaríamos ante cuatro propiedades físicas y tres químicas, ¿no? Entonces la clave debería ser la letra B, ¿no? Vamos a ver, vamos a corroborar eso, ¿no? Aquí está un cuadrito que enumera las propiedades físicas y químicas del sistema nombrado, ¿no? Entonces ya queda claro que el estado líquido es una propiedad física, su punto de fusión es una propiedad física, su punto de ebullición también, y su propiedad de solubilidad también es propiedad física. En cambio, las químicas serían pues la reacción que sufre el etanol con el sodio y formar posteriormente tóxido de sodio, la inflamabilidad, ¿no? Que si es inflamable o no, y la oxidación que puede formar en este caso aldehídos, ¿no? Entonces, la respuesta será la letra B, ¿no? Bien, seguimos. Número 5. Una barra de cobre de 1 metro de largo presenta un color rojizo. Tiene una densidad de 8,96 gramos por centímetro cúbico. Una capacidad calórica de 3.850 joules por Kelvin. Presenta una dureza de 3 en la escala de Mohs y un calor específico de 385 joules por kilogramo Kelvin. Al respecto, determine extensivas. Si me dice propiedades extensivas, obviamente me está hablando de propiedades que dependen de la cantidad de materia que tiene. Entonces, tendría que releer nuevamente el enunciado y darme cuenta, pues, cuál de estas propiedades que se enuncian son que dependen de la masa. ¿Ya? A ver, la extensión, el decir 1 metro de largo, eso indicaría, pues, que claramente aquí depende de la masa, ¿no? Es decir, 1 metro de largo ya eso es extensivo. El color no, el color pues, no va a depender de la masa, el color de esa materia, ¿no? El color va a ser siempre rojizo, así sea 1 kilo o 1 gramo, ¿no? La densidad es una propiedad intensiva, ¿no? No depende de la cantidad de masa. La capacidad calórica sí, la capacidad calórica sí depende de la cantidad de masa. Entonces aquí tendríamos otra propiedad extensiva, ¿sí? Si te das cuenta, la capacidad calórica no tiene la unidad de masa aquí, pero a pesar de ello, es una propiedad extensiva. La dureza es una propiedad intensiva, no depende de la masa. Y peor, el calor específico es una propiedad intensiva, es un valor determinado para cada tipo de materia, así que no podría ser extensiva, ¿sí? Por más que tenga acá la unidad de kilogramos, ¿no? A pesar de que tenga la unidad de kilogramos, esto no es extensivo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas extensivas se nombran? Pues solamente dos, ¿ya? Pues solamente dos. ¿Bien? Listo. Aquí están las propiedades intensivas que se nombran en el texto y las extensivas que también se están nombrando ahí, ¿no? Color,
calor específico, densidad y dureza, son intensivas, no dependen de la cantidad de masa. Mientras que la longitud y la capacidad calórica o capacidad calorífica dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Respuesta B. A ver, a ver, a ver. Nos dicen aquí, con respecto a los estados de la materia y a sus cambios, seleccione la proposición correcta. Los estados, recuerdan que los cambios de estado no son más que cambios físicos. ¿Sí? La materia no altera su composición al pasar de un estado a otro. En la A dice los sólidos poseen forma definida, al igual que los líquidos. Los sólidos sí poseen una forma definida, pero los líquidos no. Esto es falso. El paso del estado líquido al sólido requiere un aumento de temperatura. No, requiere una disminución de la temperatura. Si yo quiero transformar el agua a hielo, necesito bajar la temperatura, no subirla. ¿Sí? Falso. La C dice, la sublimación inversa es el cambio de estado de sólido al gaseoso. No, de sólido a gas sin pasar por líquido, sublimación. La sublimación inversa sería el paso del gas hacia el estado sólido, sin pasar por líquido. Entonces esto es falso. Y la D dice la fusión y la evaporación de temperatura, recordando que la fusión es el paso del sólido a líquido y requiere temperatura. Y la evaporación es el paso de líquido a vapor, ¿no? Que también requiere temperatura. Entonces, esto es cierto, ¿no? Eso sí es cierto. Entonces, la respuesta acá sería la D, ¿sí? La letra D. ¿Sí? Ahí está. Explicando cada una de las proposiciones que nos dan aquí. En realidad, pues de las alternativas. ¿Sí? Ahí está. Y la que es correcta sería la letra D, ¿no? Bastante sencillo están los problemas hoy en esta práctica, ¿no? Bien, pasemos al ejercicio número 7. Nos piden determinar el tipo de cambio que existe en cada uno de los enunciados, ¿ya? A ver, dice uno, la formación de plutonio y neptunio. Entonces, esto es un cambio de identidad del átomo. El plutonio es un elemento diferente al neptunio. Entonces, recuerden que eso no podría considerarse un cambio químico. ¿Por qué? Porque el cambio químico no cambia el número de identidad de los átomos. Recordando que solamente cambia su composición. Puede reunirse con otros y formar nuevos componentes, pero no nuevos elementos. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que tener en claro eso antes de irme de cara y empezar a decir, bueno, pues todos los cambios son químicos, todos los cambios son nucleares, ¿no? Hay que diferenciar los cambios nucleares de los cambios químicos, ¿ya? Entonces, ese cambio de plutonio a neptunio no es un cambio químico, sino es un cambio ¿ya? Nuclear, es un cambio nuclear, ¿ya? La combustión de la gasolina. Para yo saber si combustiona la gasolina o se sirve como combustible, tengo que quemarla. ¿Cómo? Reaccionarlo con oxígeno. Si reacciona, es combustible. Entonces, ese es un cambio químico en la combustión. Ustedes recordarán que se forman principalmente, si es bueno, eh, completa, dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces acá, esto es químico. Este es químico. La desintegración del carbono 14. La desintegración del carbono 14 es uno de los métodos que se utilizan para algún tipo de datación, incluso. Entonces, ¿por qué? Porque se desintegra ese núcleo, ¿ya? Entonces, eso es un cambio ya no químico, porque eso se transforma en otra cosa, nuclear, ¿ya? La dilatación de una bola de acero.
dilatación de una bola de acero. Tengo una bola de acero y la voy a calentar. O sea, los metales tienden a expandirse cuando se calientan. Entonces, ese acero no deja de ser acero luego de la expansión, sigue siendo acero. Entonces, ese es un cambio físico, no es químico. ¿No? Porque la composición del acero no cambia, sigue siendo la misma. Y por último dice la putrefacción de alimentos. La putrefacción de los alimentos, que puede ocurrir a manos de las bacterias aeróbicas o anaeróbicas, es un proceso de degradación químico. Por lo tanto, ese es un proceso, un cambio químico. ¿No? Entonces ahí tendríamos como clave la letra D. ¿Sí? La letra D. ¿No? Ahí están numerados los respectivos cambios, los tipos de cambios. Y tendríamos como alternativa, como les decía, la letra D. ¿Ya? Letra D. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No sé, creo que de repente estoy yendo muy rápido, de repente muy lento, no sé. Díganme ustedes, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Hay alguna, algo que, a ver, todo está bien ya. Correcto. Me alegro que todo esté bien. ¿Sí? Me alegro que todo esté bien porque significa que se ha entendido esto. Muy bien, sigamos entonces adelante. Vamos a ver el problema número 8. ¿Ya? A ver, este es un problema de calor, de transferencia de calor. ¿No? Entonces, esto significaría que tengamos, o vamos a tener la necesidad de emplear la ecuación de calor, que tú también tienes que saber. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí vamos a tener de repente algunos problemas con las unidades, cosa que se puede resolver fácilmente utilizando los factores de conversión que ya hemos visto. Así que no debería ser complicado para ti darte cuenta de esto. ¿Ah? A ver, dice acá que durante un experimento de dilatación en el laboratorio una esfera de aluminio de 8 kilogramos se calienta de 25 a 100 grados centígrados. Entonces aquí yo ya puedo saber cuál es la temperatura inicial del sistema. La esfera de aluminio tenía una temperatura inicial de 25 y se va a calentar hasta la temperatura de 100. Que ya puedo indicar acá dos cosas. ¿No? Puedo indicar la temperatura T sub I inicial, que sería 25, y la temperatura T sub F final, que sería 100. ¿Sí? Y sé que la variación de la variación de la temperatura que la habíamos definido cuando hicimos la parte de termodinámica, habíamos dicho que este delta de T es igual siempre, siempre a T sub F menos T sub I, ¿no? Habíamos dicho eso. Entonces aquí la variación de temperatura va a ser T sub F final 100, temperatura inicial 25, va a ser 75. ¿Sí? Entonces el delta de T aquí es 75 grados centígrados. ¿No? Ya está. ¿Qué más dice? El calor ganado. Quiere decir que el calor es positivo porque es ganado. Es de 54 kilojoules. Al respecto, determina el calor específico del aluminio en joules por grado centígrado. ¿No? Entonces, sería simplemente aplicar la ecuación que ya hemos visto y pues, despejar el calor específico del aluminio. ¿No? Ojo que aquí las unidades habrían que transformarlas, porque esto está en kilojoules y nos piden en joules, y esto está en gramos y nos dan en kilogramos, entonces tendríamos que convertirla, ¿no? Va a ser sencillo entonces. Esta es la ecuación, el calor es igual al calor específico del aluminio por la masa por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura ya la hallamos, era 75, ¿no? El calor específico es la incógnita de nuestro problema.
Y M, la masa, nos están dando 0,8. Igual el calor, que sería la energía que se le está absorbiendo, ¿no? En este caso. Entonces el calor va a ser igual a 54 kilojoules. El calor específico, que es nuestra incógnita. M es la masa, 0,8 kilogramos. Y el delta de T, 75, ¿no? Ya está. Entonces, simplemente aquí tendríamos que hacer el cambio hacia las unidades que nos están pidiendo con respecto al calor específico, ¿no? Nos está pidiendo joules, acá tendríamos que eliminar los kilos, ¿no? Igual acá, kilo. Entonces aplicamos un factor de conversión sencillo, lo que quiero sobre lo que tengo. Tengo kilojoules, quiero solamente joules, entonces digo, bueno, lo que quiero arriba, joules, 1000 joules es igual a 1 kilojoules, ese sería el primer factor de conversión. Y acá lo mismo, 0,8 tengo kilogramos. Recuerda que es lo que quiero, que sería gramos, sobre lo que tengo, kilogramos. 1000 gramos es 1 kilo. Entonces, con ese factor, transformo estos kilogramos a kilos, ¿no? Los que de repente tienen más práctica, pues sabrán que esto se va, ¿sí? Y ya se puede operar directo, ¿no? Pero los que no, pues acá les he puesto el factor de conversión, ¿no? El factor de conversión para obtener el valor en las unidades que nos están pidiendo con respecto al calor específico. Pues acá despejamos y obtenemos el valor del específico del aluminio, que será 0,9 joules por grado centígrado, ¿sí? Acá se va este con este, se va el 1000 con el 1000, el kilogramo con el kilogramo, y justo van a aparecer, pues naturalmente, los valores de las unidades de joules, grado centígrado y gramo, ¿no? Está sumamente sencillo este despeje, ¿no? Ya está. Entonces, con esto obtenemos como respuesta la letra D, ¿no? La letra D, ¿correcto? Bien. Bien. Pregunta 9, a ver. Pregunta 9. Calor térmico. Definir que en este caso ambos sistemas adquieren la misma temperatura. El equilibrio de estaño de 100 gramos que está a 50 grados centígrados se sumerge en agua, no me dice cuánto, me dice en agua, a 20 grados centígrados, alcanza una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces acá me está diciendo que se sumerge en agua a 20 grados y que al final se alcanza una temperatura tanto de la esfera como del agua de 25. ¿Sí? Me pide que determine la masa en gramos que se utiliza para enfriar la esfera. Entonces, según ya el mismo enunciado que me está dando acá, el enunciado, que el calor en el equilibrio térmico, el calor perdido más el calor ganado, debe ser igual a cero. Pero yo tengo que saber quién gana calor y quién pierde, porque si no, pues no tendría sentido esto. ¿Sí? ¿Quién gana y quién pierde calor? Eso es necesario para empezar a resolver el problema. Entonces, el mismo enunciado te lo está diciendo. Dice que el que pierde calor o el que ceder calor, es lo mismo que perder calor, es de un cuerpo que está a una alta temperatura. El cuerpo caliente cede calor. ¿Quién está caliente? ¿El estaño o el agua? El estaño. ¿Por qué? Porque el estaño está a 50 grados. Eso quiere decir que el estaño va a perder calor. La ecuación será el estaño. ¿Sí? Estaño. Mientras que
que acá va a ser el agua, ¿sí? El agua. Entonces, está definido los dos, ¿ya? Los dos. El que gana y el que pierde. ¿Sí? Entonces, listo. Ya tenemos todo definido. ¿Ya? Está todo definido. El cuerpo que tiene mayor temperatura y el agua que está a menor temperatura, que está frío, va a ganar. ¿Sí? Entonces, para eso ya podemos utilizar las ecuaciones de Q es igual a la masa por el calor específico. La variación de la temperatura tendría que ser igual ¿a quién? A la temperatura final, que sería la temperatura del equilibrio térmico, menos la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, en el delta de T, ahora lo vamos a reemplazar por la temperatura del equilibrio, que sería 25, menos la temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, vamos a la ecuación ahora. ¿No? Recordar que en el equilibrio químico, perdón, el equilibrio térmico, el calor ganado más el calor perdido es cero. ¿Sí? En el equilibrio térmico sucede eso. Tú puedes escribir o reescribir la ecuación como sigue, ¿no? El calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Sí? ¿Quién gana calor? El que gana calor es el objeto que está más frío, en este caso el agua. ¿Y quién pierde calor? El objeto que tiene más temperatura, que está más caliente, que sería el estaño. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula en cada lado. Recuerden que es la misma. Calor es igual a masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces lo reescribimos así. Entonces acá sería del sistema que ha ganado el calor, agua. Entonces el calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. Recuerden que la variación de temperatura es la temperatura del equilibrio menos la temperatura inicial del agua, ¿no? Porque primero estamos denotando el calor ganado. Entonces eso sería 25 menos 20, ¿no? Acá. O sea que sería 5 ese delta de T. Y del otro lado, el calor específico del estaño, por la masa del estaño, por la variación de temperatura del estaño. La temperatura del equilibrio va a ser 25, menos la temperatura inicial del estaño, 50, o sea, menos 25. ¿Sí? Entonces, reemplazamos. Ahí está para el agua, que es el sistema que gana calor, y ahí está para el estaño, que es el que pierde. ¿No? Entonces, listo. Esto se convierte en una ecuación muy sencilla de resolver, porque incluso las unidades no son necesarias cambiarlas, porque simplemente se cancelan acá y cancelamos las unidades y obtenemos la masa en gramos, ¿no? Despejando acá, obtenemos un valor de masa de agua igual a 30. Quiere decir entonces que nosotros requerimos una masa de agua para enfriar esa bola de estaño que estaba a 50, una masa de igual a 30 gramos, ¿no? A 25 grados centígrados, ¿no? Eso es lo que hemos obtenido, ¿correcto? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta cuando nosotros resolvemos cualquier problema de equilibrio térmico. Siempre hay que definir quién es el sistema que pierde calor y quién es el sistema que gana. Yo a veces he visto, incluso en algunos textos, que utilizan estas ecuaciones como valor absoluto, y eso es un sacrilegio que no se debe cometer jamás. Estos valores no pueden tener valor absoluto, señores. ¿Ya? Recordando siempre que el valor del delta de T define si un cuerpo gana o pierde calor. Si el delta de T es negativo, entonces el cuerpo va a perder calor. Si el delta de T es positivo, entonces va a ganar calor. Entonces no es necesario poner un valor absoluto aquí. No siempre el delta de T va a ser positivo. ¿Ah? Recuerden que de él depende el signo del calor. ¿Ah? Listo, entonces, con esto la respuesta sería la B.
¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta acerca de este problema? ¿Sí? Siempre el calor perdido va a ser descrito como menos, ¿ya? Menos. En este caso, lo que estamos haciendo es despejar este calor perdido acá, se va hacia allá, y es negativo, ¿no? Menos calor perdido, pero en sí mismo este calor es negativo, claro, acá con el negativo se cancela, ¿no? Negativo con negativo se cancela, pero en este caso particular, ¿sí? Pero siempre cuando uno despeja, aquí, el calor perdido va a tener siempre signo negativo, ¿no? Porque se pierde, ¿no? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? ¿Preguntas acerca de este equilibrio térmico? Les digo porque siempre hay dudas acerca de esto. Hay muchos que resuelven los problemas, pero como sea, ¿no? Sin entender lo que están haciendo. Y yo siempre recomiendo que primero entiendan quién gana y quién pierde calor y luego recién resuelvan, porque si no, pues no tiene sentido. Acá la educación a veces se ha hecho más mecánica que otra cosa. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Queda claro entonces? Vamos a seguir. ¿Ya? Ejercicio número 10. Dice, un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar o de mantener controlar las reacciones nucleares. ¿Ya? Entonces dice acá, si se puede utilizar, se utiliza, dice, para la obtención de energía denominadas centrales nucleares, si un reactor dice que tiene una energía o ha liberado una energía de 2,7 por 10 a la 3 joules, determinen la masa en gramos del material radiactivo desintegrado. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la energía asociada a una cierta masa de material radiactivo, voy a utilizar la ecuación de Einstein, ¿sí? Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz, como les decía, es un valor constante. La tengo que saber o me lo van a dar aquí, como en este caso, que me lo dan como dato. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente se pregunta en alguno de los ejercicios es acerca de la energía o de la masa, pero nunca del valor de la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz pues, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que reemplazar la energía, que ya sabemos cuánto es, que es 2,7 por 10 a la 13 joules, y eso va a ser igual a la masa, que sería nuestra incógnita, por la velocidad de la luz al cuadrado. Obviamente que aquí tenemos que tener en cuenta que como estamos usando la unidad de joules, joules conlleva en sí misma estas unidades, kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces, la unidad en que nos va a salir la masa no va a ser gramos directamente, como nos están pidiendo, sino va a ser kilogramo. Entonces, tendríamos que transformar de kilogramo a gramo, ¿no? Con un factor de conversión sencillo. Entonces, vamos a reemplazar acá para poder encontrar ese valor. ¿Ya? Eso es la ecuación que vamos a utilizar, la ecuación de la energía para partículas en reposo, que siempre se utiliza, y vamos a estimar el valor de la masa para esa energía, ¿ya? Asumiendo que el proceso pues, se va a dar a 100%. ¿Ya? Entonces, la energía, 2,7 por 10 a la 13 joules, y esto va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz, que me la están dando como dato, 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí simplemente elevo al cuadrado este valor para que quede de la siguiente manera. Mira, aquí también he desmenuzado esta unidad de joules, me he transformado en la que conlleva, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esto va a ser igual a la masa, que es mi incógnita, por este valor ya elevado al cuadrado, o sea, la velocidad de la luz elevada al cuadrado, 9 por 10 a la 16 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces aquí puedo ya cancelar estas unidades, ¿sí? Ya está. Y me quedará entonces la masa en gramos, ¿sí? En kilogramos, perdón. Resolviendo esto, tengo una masa igual a 3 por 10 a la menos 4 kilogramos. Esto ya sería sencillo transformarlo a gramos, ¿no? Porque simplemente lo multiplico
este 3,0 por 10 a la menos 4 por 10 al cubo y me sale en las unidades que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado de esa ecuación. ¿Sí? O sea, que aproximadamente necesito 3,0 por 10 a la menos 1 gramo de material radiactivo para poder tener o que se libere esa energía de 2,7 por 10 a la 13 joules. ¿No? Listo.